Evangelio de hoy martes 19 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación, y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Mateo se abre con una afirmación contundente de Jesús. En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Estas palabras golpean al corazón de todos. No solo a quienes poseen grandes bienes materiales, sino también a quienes están apegados a cualquier cosa que les impida abrirse totalmente al amor de Dios. Jesús no condena en sí mismo el tener bienes, sino el apego que esclaviza el corazón, impidiendo la libertad para amar y servir. Aquí se plantea un llamado radical a revisar qué ocupa el centro de nuestra vida. Cuando Jesús repite la idea de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, no está exagerando sin propósito. Emplea una imagen viva y provocadora, que busca sacudir la conciencia de los discípulos y de todo lector del Evangelio. La figura del camello, animal de carga imponente, enfrentado a la imposibilidad física de atravesar una aguja diminuta, refleja lo absurdo de pretender entrar en el reino con un corazón cargado de ataduras mundanas. Los discípulos, asombrados, preguntan: ¿Quién podrá salvarse? Esta reacción refleja la mentalidad común de su tiempo, donde la riqueza era considerada una señal de bendición divina. Sin embargo, Jesús invierte esta lógica. No son los bienes materiales los que aseguran la vida eterna, sino la confianza plena en Dios. El reino no se compra, no se negocia ni se mide por posesiones, sino que se recibe como don gratuito de parte de Dios. La respuesta de Jesús a sus discípulos es clave. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Con ello, se subraya que la salvación no es fruto de las fuerzas humanas, ni de méritos acumulados, sino de la gracia divina. La iniciativa siempre parte de Dios, y el ser humano solo puede acogerla con un corazón humilde y disponible. Esta enseñanza nos invita a confiar, no en nuestras obras, sino en el poder y la misericordia del Señor. Pedro, con la espontaneidad que lo caracteriza, toma la palabra y dice: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos? Su pregunta revela la tensión humana entre el sacrificio y la recompensa.
El seguimiento de Cristo no es un camino sin renuncias. Implica dejar atrás seguridades, afectos y proyectos para abrazar un horizonte nuevo. Pero Pedro, como muchos de nosotros, busca entender qué sentido tienen esas renuncias y qué promesa sostiene ese camino. Jesús responde a Pedro con una promesa grandiosa. Ustedes que me han seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, también ustedes se sentarán en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí se anuncia la participación de los discípulos en la obra de Dios. Una participación activa en el juicio y en la restauración final. No es una promesa individualista, sino una misión comunitaria en la historia de la salvación. Además, Jesús amplía la promesa a todos los que, por seguirle, han dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras. Recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Esta afirmación rompe cualquier cálculo humano. Nadie puede superar en generosidad al Señor. Las renuncias hechas por amor a Cristo se transforman en una riqueza nueva, espiritual, profunda, que desborda todo lo que se pueda perder en este mundo. Este Evangelio es una fuerte interpelación a nuestra época marcada por el consumismo y el afán de poder. Hoy más que nunca podemos ver cómo las riquezas se convierten en un ídolo que esclaviza, que divide a las personas y que crea barreras de injusticia. Jesús nos advierte que el verdadero tesoro está en el reino, no en acumular bienes que perecen y que, al final, no nos acompañarán en la eternidad. La pobreza evangélica no significa necesariamente carecer de todo, sino vivir con libertad interior. El rico del que habla Jesús no es solo el que tiene cuentas bancarias abultadas, sino también el que vive esclavo de sus pasiones, de su egoísmo, de su vanidad o de su orgullo. El reino está cerrado a todo corazón que se aferra a sí mismo, y abierto a todo aquel que, humilde, se vacía para dejar entrar a Dios. La imposibilidad que Jesús señala no busca desanimar, sino dirigir la mirada hacia la gracia. Ningún esfuerzo humano basta por sí solo para ganar la vida eterna. La salvación es don. Y es en la entrega confiada donde el discípulo encuentra la verdadera fuerza. Aquí se nos invita a cultivar una actitud de abandono, confiado en el amor del Padre, que hace posible lo que a nosotros nos parece imposible. Pedro representa aquí a todos nosotros, que en algún momento nos preguntamos: ¿vale la pena seguir a Cristo con todas las exigencias que implica? Y Jesús nos responde que sí. Que toda renuncia hecha por amor es fecunda y se transforma en abundancia. La lógica del Evangelio no es la lógica de la pérdida, sino la de la ganancia espiritual. Aunque desde el mundo se perciba como sacrificio o fracaso. En el centro de esta enseñanza se encuentra el concepto de recompensa. Pero no se trata de una recompensa material, sino de una plenitud que trasciende este mundo. Jesús nos promete 100 veces más y la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que lo que dejamos por Él no desaparece, sino que se multiplica en un amor más grande, en una familia espiritual más amplia, en una comunión que trasciende los lazos de sangre. El seguimiento de Cristo, entonces, no es un negocio, sino una gracia. Pedro y los discípulos descubren que su decisión de dejar todo no los empobrece, sino que los abre a una riqueza superior, participar en el reino de Dios. Quien se atreve a soltar lo que parece indispensable,
Descubre que en Dios lo recibe todo elevado, purificado y multiplicado. La sentencia final sobre los primeros y los últimos nos invita a revisar nuestras ambiciones. Con frecuencia buscamos ser los primeros en reconocimiento, poder o prestigio. Pero Jesús invierte esos valores y coloca en primer lugar a los pequeños, a los humildes, a los que sirven sin esperar recompensa. El reino no se mide por éxitos visibles, sino por la fidelidad en el amor. Este pasaje también es una advertencia para no absolutizar las seguridades humanas, los bienes, las relaciones y hasta los proyectos. Pueden volverse cadenas que nos impiden seguir con libertad a Cristo. Jesús nos muestra que el camino del reino es exigente, pero lleno de promesas. Cada renuncia abre espacio para que Dios nos colme de lo que verdaderamente necesitamos. En la vida concreta, esto significa revisar dónde están nuestras prioridades. ¿Qué lugar ocupan Dios y su reino en mi vida? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que me ata para seguir a Cristo con mayor libertad? Cada discípulo está llamado a hacer este discernimiento, confiando en que el Señor nunca se deja ganar en generosidad. La figura del camello y la aguja resuena como un llamado constante a la vigilancia. ¿Qué cargas estoy llevando que no me permiten pasar por la puerta estrecha del reino? Tal vez no sea dinero, pero sí rencores, vanidades, miedos o ansias de poder. Solo en la medida en que dejemos esas cargas, podremos avanzar hacia la vida que Dios nos ofrece. Jesús no quiere discípulos atrapados en el miedo, ni en la tristeza por lo que dejan atrás, sino seguidores libres, confiados en que el Padre cuida de ellos y les dará en abundancia todo lo que necesiten. Esa confianza transforma la renuncia en alegría, porque lo que se deja por Cristo se convierte en semilla de una vida nueva. Este Evangelio también ilumina nuestra relación con la justicia social. No podemos ignorar que la acumulación de riquezas en pocas manos genera exclusión y sufrimiento en muchos. Jesús nos invita a vivir con desapego y solidaridad, compartiendo con los más necesitados. Porque sólo así se construye una sociedad más cercana al reino de Dios. En un mundo donde ser primero es obsesión, Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza está en servir, en amar, en renunciar a uno mismo por el bien del otro. Esa es la riqueza que Dios premia y que abre el camino a la vida eterna. Lo contrario, buscar ser primero en este mundo a costa de los demás, solo conduce a la pobreza espiritual. Pedro y los discípulos nos muestran que seguir a Jesús requiere valentía. Ellos dejaron barcas, redes, familias y proyectos. Pero su ejemplo nos enseña que nada de lo que se deja por Cristo se pierde realmente, sino que se transforma en una riqueza mayor. Ser parte de la misión de Dios en la historia. Este pasaje nos impulsa a confiar en la gratuidad de Dios. El reino no se compra ni se merece, se recibe como don. Lo único que se nos pide es abrirnos con humildad y desapego, dejando atrás aquello que impide que el amor de Dios nos transforme plenamente. Esa apertura es el verdadero tesoro. La promesa de Jesús sobre 100 veces más. También se experimenta en esta vida, no solo en la vida eterna. El que deja algo por Cristo encuentra hermanos en la comunidad cristiana. Experimenta el gozo del servicio, vive una paz que el mundo no puede dar. Estos son signos anticipados del reino que ya comienza aquí. Jesús habla de la dificultad de los ricos para entrar en el reino de los cielos. Y esta enseñanza no se limita únicamente
a quienes poseen grandes fortunas materiales, sino también a todos aquellos que ponen su seguridad en bienes perecederos. La riqueza, en su sentido más profundo, puede ser cualquier cosa que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. El orgullo, el poder, el reconocimiento social, los apegos. Todo lo que suplanta a Dios se convierte en una riqueza que endurece el alma y la hace incapaz de abrirse al amor gratuito del Señor. El contraste que Jesús establece es fuerte. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Esta metáfora impacta, sacude y provoca desconcierto en los discípulos. Ellos mismos, al escucharla, se sienten confundidos porque, en su mentalidad, la riqueza era vista como una bendición de Dios. Sin embargo, Cristo les revela una lógica distinta. No se trata de poseer mucho o poco, sino de dónde está puesto el corazón. Cuando los discípulos escuchan esta enseñanza, preguntan con asombro: entonces, ¿quién podrá salvarse? La pregunta brota de la conciencia humana de impotencia. Porque la salvación no depende de esfuerzos humanos, ni de méritos propios, sino de la gracia de Dios. Jesús responde con claridad: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. En estas palabras está contenida la esperanza de todo creyente. Lo que nosotros no podemos, lo puede el amor de Dios. Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino el apego desordenado a ella. Una persona puede ser rica y usar sus bienes para el bien, como instrumento de caridad, justicia y servicio. Pero cuando el corazón se aferra, cuando se vive confiando más en el dinero que en el Señor, entonces esa riqueza se convierte en un obstáculo insalvable. El apego esclaviza, mientras que el desprendimiento libera. Pedro, en representación de los discípulos, recuerda que ellos lo han dejado todo para seguir a Jesús. Y pregunta qué les tocará a cambio. La respuesta de Cristo es generosa. Quienes lo sigan con fidelidad recibirán 100 veces más y, además, la vida eterna. Con esta promesa, Jesús no está hablando de cálculos humanos, sino de una vida en abundancia, llena de sentido, paz y alegría, que comienza aquí en la tierra y alcanza su plenitud en el cielo. El 100 veces más de Cristo no se mide en bienes materiales, sino en los frutos espirituales de la entrega, nuevas familias espirituales. Hermanos en la fe, la alegría de servir, la libertad interior, la confianza en Dios. Este es un tesoro que nadie puede arrebatar, y que se convierte en anticipo del reino definitivo. Lo que se deja por amor a Jesús nunca se pierde, sino que se transforma en bendición multiplicada. La promesa de Cristo se cumple especialmente en el don de la vida eterna. Todo sacrificio realizado por amor, toda renuncia por fidelidad al Evangelio, alcanza su plenitud en la unión con Dios en la eternidad. Aquí descubrimos que la verdadera recompensa no es lo que el mundo ofrece, sino la comunión con aquel que es el bien supremo, la paz absoluta, el amor eterno. Jesús concluye con una frase desconcertante: muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Con esto, el Señor derriba las lógicas humanas de poder, prestigio y riqueza. Aquellos que en este mundo parecen tenerlo todo, pueden perderlo todo si no viven para Dios. Y aquellos que nada poseen, pero confían en Él, pueden ser los verdaderamente grandes en el reino de los cielos.
Esta inversión de valores nos invita a examinar nuestras propias prioridades. ¿Qué significa ser primero para nosotros? ¿Acaso buscamos reconocimiento, éxito, dominio sobre los demás? El Evangelio nos enseña que ser primero significa servir, amar. Entregar la vida por los hermanos. ¿Quién vive de este modo? Aunque parezca insignificante a los ojos del mundo, ocupa un lugar privilegiado en el corazón de Dios. La enseñanza de Jesús es radical porque nos confronta con nuestra manera de vivir. No basta con cumplir algunos mandamientos o con practicar una religiosidad externa. El seguimiento de Cristo implica un cambio profundo del corazón. Un desapego que libera y una confianza plena en el Señor. El reino de los cielos no es un premio para los fuertes o autosuficientes, sino un don para quienes se abren a la gracia. La salvación, como enseña Jesús, es imposible para los hombres, pero posible para Dios. Esta verdad nos mantiene humildes y agradecidos. No nos salvamos por nuestras obras, sino por la gracia. Pero esta gracia exige nuestra cooperación. Abrir el corazón, soltar los apegos, seguir a Cristo con confianza. La promesa del 100 veces más nos invita a mirar la vida con esperanza. Quizá el mundo no entienda la alegría de quien renuncia por amor. Pero el cristiano sabe que su vida está llena de sentido. El amor nunca se pierde. Todo lo que se entrega vuelve multiplicado en paz, en fraternidad y en comunión con Dios. La radicalidad del Evangelio no debe asustarnos, sino animarnos a vivir con autenticidad. Jesús no vino a suavizar la verdad, sino a mostrarnos el camino de la vida plena. Y ese camino pasa por la cruz, pero conduce a la resurrección. Quien confía en Él no será defraudado. El seguimiento de Cristo es una aventura de amor. Implica dejar, pero también recibir. Implica renunciar, pero también ganar. Lo que se pierde por amor se transforma en semilla de vida eterna. Este es el misterio del reino, que invierte todas las lógicas humanas para mostrarnos la verdad del amor. La enseñanza de Jesús sobre los ricos y el reino es, en el fondo, un llamado a la confianza absoluta en Dios. No se trata de despreciar los bienes materiales, sino de usarlos sin esclavizarnos. De reconocer que el único tesoro que permanece es el amor de Dios. Esta es la verdadera sabiduría. El camino del Evangelio nos enseña a vivir en libertad. Cuanto menos nos aferramos a lo que pasa, más podemos abrirnos a lo eterno. Y cuanto más confiamos en Dios, más descubrimos que su providencia nunca falla. El reino pertenece a los que se vacían de sí mismos, para dejarse llenar por el amor de Cristo. La respuesta de Pedro y la promesa de Jesús nos invitan a valorar la vida de los discípulos de Cristo, de tantos hombres y mujeres que han dejado todo por seguirlo. Ellos son signo vivo de que el Evangelio no es una teoría, sino una realidad que transforma vidas. Sus testimonios son luz para nosotros. Finalmente, este pasaje nos invita a revisar nuestra relación con lo que poseemos. ¿Somos dueños de nuestras riquezas o somos esclavos de ellas? ¿Vivimos para acumular o para compartir? ¿Ponemos nuestra seguridad en Dios o en lo que tenemos? La respuesta a estas preguntas marca la diferencia entre la tristeza del joven rico y la alegría de los discípulos que lo dejaron todo. Que este Evangelio nos ayude a abrir el corazón al Señor, a soltar los apegos que nos atan, a confiar en su providencia y a caminar con libertad hacia la vida eterna.
Todo lo que dejemos por amor a Cristo nos será devuelto con creces. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a vivir como verdaderos discípulos, desprendidos y confiados, para que un día podamos escuchar de labios de Cristo: ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Este es el destino último de quienes ponen su corazón en Dios. La vida eterna en su presencia. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.